Bienvenidos, gracias por acompañarnos a un episodio más de nuestro podcast Inversiones al Cuadrado. Hoy nos acompaña María Emilia Fernández, ella es la gerente general de Improsa Valores, puesto de bolsa, para conversar sobre la diversificación. Bienvenida. Muchas gracias, Ariana. Para empezar, queremos preguntarle qué es la diversificación de un portafolio. Claro, bueno, la diversificación es uno de los principios básicos en gestión de inversiones. Y desde chiquititos hemos escuchado que no poner los huevos en una misma canasta. Pues es lo mismo en materia de inversiones. Y la idea es diversificar el riesgo sin sacrificar rendimiento. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en diversificación? Distribuir el capital o el patrimonio en diferentes tipos de activos para poder entonces diversificar o disminuir ese riesgo. Perfecto, para lograr esa diversificación creo que tenemos que plantear una estrategia. ¿Cómo se puede hacer? Claro, la estrategia es muy importante y para poder lograr esa diversificación y esa buena estrategia, lo primero es definir el horizonte de inversión. O sea, voy a empezar por cuáles son mis objetivos de inversión. Entonces, cuando yo traigo mi patrimonio, ¿qué es lo que estoy buscando? Estoy buscando algo líquido, estoy buscando algo que yo quiero crecer en el tiempo o estoy buscando recoger intereses porque ocupo una renta periódica. Después, entonces, también es muy importante el horizonte de inversión. Es algo que yo voy a tener para ocuparlo en el corto plazo, es algo que lo voy a tener que ocupar en el mediano plazo o para mi pensión en el largo plazo. Y por último, pero es el más importante, es determinar el perfil de riesgo del inversionista. ¿Qué tanto el inversionista tolera el riesgo? Y riesgo hablando en volatilidad, en materia de inversiones. Si yo puedo tolerar que mi portafolio se mueva mucho o se mueva más poquito. Perfecto, doña Mari. Después de que establecemos cuál es el perfil de riesgo, mi tolerancia a la volatilidad que usted menciona, ¿cómo podemos diversificar en el mundo de las inversiones? Claro, lo primero y tal vez lo más recomendable es buscar un ejecutivo o un asesor de inversiones para que le ayude a uno en esa diversificación. Pero esa diversificación la logro a través de diferentes tipos de activos. Activos líquidos, activos de renta fija como bonos, activos de renta variable como acciones y activos alternativos, que pueden ser fondos inmobiliarios, activos como el oro y incluso dentro de cada una de esas categorías de inversión, después vamos a seleccionar ahí mismo diferentes tipos de activos que pueden tener diferentes zonas geográficas, diferentes monedas, diferentes emisores, pero lo ideal es que uno se haga o se acompañe por un asesor de inversiones para poder hacerlo mejor. Y si no contáramos con un asesor y tengo la idea de poner todo mi dinero en un solo lugar, ¿cuáles son los riesgos que podría tener? Claro, por eso es bueno la diversificación, porque si uno tiene todo en un solo lugar, como empezamos al inicio de tener todos los huevos en la misma canasta, si ese lugar falla o si tiene problemas, entonces uno pierde todo su patrimonio, ¿verdad? Todo su capital invertido. O en un solo sector, que uno diga, me voy a concentrar en el sector, no sé, salud. Entonces, si ese sector tiene problemas, uno entonces ahí tiene problemas porque los tiene todos concentrados. Eso es lo bonito de diversificar, que si hay problemas en alguna de las inversiones que yo hice, se concentre en esa y no en todo el portafolio. Muy cierto. Antes de continuar aprendiendo sobre la diversificación, vamos a ir a la tendencia inmobiliaria con Federico Rey. El concepto tradicional de oficina corporativa está experimentando el mayor cambio de la historia. Las empresas ya no buscan solamente establecerse en metros cuadrados rígidos. ¿Por qué está ocurriendo esto? El mercado actual exige agilidad operativa. Las organizaciones necesitan optimizar recursos al máximo y adaptarse a estructuras corporativas que cambian constantemente de tamaño y de necesidades. En Costa Rica, este cambio global ya es una realidad tangible a través de proyectos como Presente, donde la flexibilidad y el diseño todo incluido redefinen por completo el estándar de lo que debe ser un espacio empresarial moderno. Esta transición hacia oficinas como un servicio ofrece un beneficio estratégico vital, la simplificación absoluta. Permite centralizar las operaciones, delegar la infraestructura compleja y enfocar todo el capital humano exclusivamente en el crecimiento de tu negocio. Más que un cambio en el espacio físico, es una nueva mentalidad que busca transformar el futuro empresarial. Nos vemos en un próximo video de Tendencia Inmobiliaria. Gracias, Federico, por esta información tan valiosa. Doña Mari, la siguiente pregunta es, ¿cómo podemos empezar a diversificar si tengo un capital pequeño? Porque aún se cree que para poder invertir requiere un capital muy grande. Ajá.
Bueno, esa es una excelente pregunta, Ari, y es muy importante. Se puede diversificar a través de fondos de inversión. Entonces, tenemos muchos fondos de inversión financieros con carteras bien diversificadas. Y aquí voy a dar ejemplos nuestros, ejemplos de Improsa. Entonces, tenemos desde los fondos ImproCash, que tienen diversificación de inversiones y tienen además la característica de ser de corto plazo, hasta un fondo como el que tenemos de ImproGo, que ese es un fondo de cartera internacional totalmente diversificado, que si lo desglosamos por número de activos puede tener alrededor de 4.300 activos, entonces tenemos todos los sectores que ustedes se puedan imaginar y ahí la participación es de $1,000 en adelante. Entonces, con capitales más pequeñitos podemos diversificar y tener beneficios como los que tendría un inversionista de montos altos. Claro, y debe ser de gran importancia la edad, esa etapa de la vida en la que nosotros estamos. ¿Cómo influye en el momento de decidir en qué voy a diversificar? Ajá. Claro, la edad es muy importante porque ustedes han visto que la gente joven, aunque pueden tener sus características, por lo general la gente joven es un poquito más arriesgada y tiene además un horizonte más largo, ¿verdad? Y la gente, pues conforme uno se va haciendo más mayor, pues se hace un poco más cauteloso y su horizonte tiende a ser más corto. Entonces, bueno, primero vuelvo a recomendarles que vayan a un puesto de bolsa autorizado, a de un asesor de inversiones para que ellos le ayuden, porque ahí entonces generalmente la persona más adulta, por lo general, va a querer más instrumentos de renta para tener un objetivo que le genere a uno todos los meses o trimestres un cierto flujo, y a veces tiene un horizonte más corto, ¿verdad? Mientras que la otra persona sí es de más largo. Pues entonces sí es importante la edad también. Por supuesto. Y una muy importante, según las noticias que también escuchamos a diario, por lo que genera un poquito de temor, es diversificar el portafolio garantiza que no voy a tener pérdidas. No, no lo garantiza. O sea, yo sé que todos los inversionistas, todos deseamos que alguien nos garantice que no vamos a tener pérdidas o cero volatilidad, pero eso no existe. Por eso es que nos pagan una tasa de interés por ese premio del riesguito que vamos a asumir o de posponer el consumo en el tiempo. En realidad, cuando uno invierte, está posponiendo un consumo en el tiempo, entonces por eso esa es la tasa de interés. Entonces, la diversificación no nos elimina del todo riesgo, porque hay riesgos generales del mercado que incluso no podemos ni siquiera eliminar con una diversificación. ¿Qué les digo? Por ejemplo, una guerra, por ejemplo, la inflación, ¿verdad? Que son riesgos que nos van a afectar de manera general. Claro. O la pandemia, ese es un ejemplo clarísimo, la pandemia. Pero los riesgos específicos sí los vamos a disminuir con la diversificación, pero nunca a eliminar. Muy bien, y creo que al final, para tanto las personas un poquito más, con edad más avanzada, que tengan una experiencia en el mundo de las inversiones, o las personas jóvenes, nos podemos quedar con esa frase que usted mencionó, que es muy coloquial y cierta, de no poner todo en un solo lugar. Ajá. Porque ahí puede haber mayor riesgo. Sí, y ahí tal vez una cosa, lo bonito de eso de no poner todos los huevos en el mismo lugar, cuando hablamos de eso, porque a veces nos pasa que muchos inversionistas vienen y tienen el mismo activo en diferentes lugares. Entonces compran lo mismo, pero lo compraron con un puesto de bolsa, con el otro, con el otro, con el otro. Entonces ahí tampoco estoy diversificando porque es el mismo instrumento. Entonces recordar el concepto que dijimos, que esa canastita es diferentes tipos de instrumentos, ¿verdad? Pero sí, ese es un consejo que desde hace años lo tenemos, ¿verdad? De no poner los huevos en la misma canasta y creo que aplica para materia de inversión. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos, doña Mari. Completamente clara la información y esperamos que les sea de gran utilidad para que puedan empezar en este mundo de las inversiones con los expertos de Improsa Valores, quienes están sumamente capacitados para acompañarlos en esta experiencia. Muchas gracias. Gracias, Ari. Muchas gracias y gracias a todos por acompañarnos.